Obviamente una situación rarísima que se ha tornado el año 2020 con esto del coronavirus. Vamos a estar en varios lugares en las escrituras hoy, entonces pueden ir buscando Lucas, el capítulo 11, vamos a comenzar allí. Esta nueva serie, Farivirus. Se están preguntando, lo escucharon la semana pasada, se están preguntando, ¿qué es el Farivirus? ¿Tengo que comprar más mascarillas? ¿Qué tengo que hacer? Aguante. Ahora, tenemos, por esta pandemia, ha cambiado, ha afectado nuestras vidas. La pandemia del COVID-19 o el coronavirus. Por ejemplo, quizás se identifican con algunos de estos memes. A ver, fíjense allí en su pantalla. De primero, quizás se han encontrado allí aguantando su tos para que nadie piense en que tenga el coronavirus. Yo sé que yo he estado ahí tratando de tragar mi propia tos. Quizás aquí, tosiendo a loco por atorarse con un caramelo y claro, los del colectivo, todos te quieren asesinar. Hay algunos más, de Snoopy y Charlie Brown. Hay por ahí muchas personas inteligentes, muchos, pero la mayoría son asintomáticos. ¿Qué está hablando? Les dijimos que estaban todos enfermos, pero sin tener síntomas. Algunos expertos han dicho, bueno, el ser asintomático no es estar enfermo. Entonces, no puede ser. Entonces, algunos expertos han tomado eso. Pero quiero hablarles un poco en cuanto a esto de andar asintomático. Nos ayuda a ver lo que vamos a ver hoy en la palabra de Dios. Cuando una persona es infectada por alguna enfermedad, hay un periodo de gestación en el cual el virus o bacteria está presente en el cuerpo y aún contagioso, pero sin que la persona sienta las consecuencias o síntomas de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en esta imagen allí en su pantalla, dos personas hablando, llevando la vida normal, pero en medio de ellos tenés los gérmenes, tenés quizás esta enfermedad que son portadores asintomáticos que están llevando consigo. Ahora, según dicen la mayoría de los expertos, lo que ha sido más problemático con el COVID-19 es que este periodo de gestación es más largo que otros. Quizás la gripe, diríamos, son 3-4 días que uno puede andar medio asintomático mientras que está contagioso, pero con el COVID es mucho más largo. Entonces, si está interactuando con personas en esta etapa de no saber no tener síntomas, por tanto no saber que está contagiable, puede causar problemas para otros. Hay varios también de edad más joven quienes pueden ser portadores asintomáticos, pero nunca llegan a sufrir los síntomas más graves de la enfermedad y por eso pueden andar asintomáticos contagiando a los demás si no tienen cuidado. Portadores, no están enfermos, pero son portadores. De cierta forma son ignorantes o son ciegos a su propia condición, lo cual llega a ser perjudicial para ellos y los demás. Tal como la ceguera física, esto puede ser leve, simplemente obstruyendo la vista, pero también puede ser más grave, como uno completamente ciego. Tiene sus diferentes etapas o el espectro de la ceguera. También hay un espectro del contagio. Y esto apunta a lo que vamos a ver hoy. En el título
El farivirus es, ahí va, ser infectado con hipocresía religiosa. El farivirus. Vamos a ver a través de esta serie cómo Jesús interactúa con un grupo de personas, de líderes religiosos, los fariseos, y de ahí viene la palabra farivirus. No tiene que ver con faringitis, es el farivirus de fariseos, siendo infectados o aún afectados por la hipocresía religiosa. Y lo que vamos a ver hoy, este aspecto de andar asintomático, esencialmente es la ceguera espiritual. A cierto nivel, todos padecemos de alguna ceguera espiritual. Ahora, si acabas de pensar, yo no, en vez de preguntar dónde o cómo, eso mismo es una señal de que sí sufres de ceguera espiritual, que estás andando asintomático. Algunas evidencias más, fíjense ahí en la pantalla, algunas evidencias más son los siguientes. Si rechazas la idea de que posiblemente tengas alguna ceguera espiritual, adivinen qué, tienes ceguera espiritual. Segundo, si eres inconsciente de alguna falta, razonamiento o acción errónea en tu vida, digamos simplemente en la semana pasada, tienes ceguera espiritual. Si eres capaz, muy capaz de identificar los errores de otros, pero te pones a la defensiva cuando alguien identifica los tuyos, tienes ceguera espiritual. Si empiezas a poner excusas o te enojas cuando una falta o error tuyo es identificado, tienes ceguera espiritual. Si decides no obedecer a Dios en lo que claramente manda su palabra, debido a la hipocresía de otros, un ejemplo, no quiero ir a la iglesia porque hay un montón de hipócritas ahí. Adivina qué, tienes ceguera espiritual. Próximo, si la palabra de Dios te molesta o te pica la conciencia en algunas partes y lo ignoras en lugar de aplicarlo, tienes ceguera espiritual. Si miras a alguien más con menosprecio diciendo yo nunca haría eso, adivina qué, tienes ceguera espiritual. Si resistes recibir instrucción sea de la palabra de Dios o un consejo de alguien con una vida piadosa, porque ya lo sabes, tienes ceguera espiritual. Si mentalmente te pones por encima de otros, orgulloso de cuánto has avanzado, tienes ceguera espiritual. Y la última, si te sientes satisfecho al comparar tu pequeño pecado con el pecado grave de otra persona, tienes ceguera espiritual. Ahora, ¿qué tal tú? Quizás al leer de esos síntomas, concluyes, sí, por lo menos algo tengo. Ese es el primer paso, es reconocer el problema, ¿no? Es importante que cada persona, cada uno de nosotros nos demos cuenta de nuestra ceguera espiritual, de andar asintomático, debido a los peligros que trae consigo. ¿Cuáles son estos peligros? Fíjense allí en Lucas 11. El primer peligro que vemos es el de ser ciego a nuestra propia condición. Leamos allí Lucas 11, versículo 33 al 36, y luego el versículo 44.
Dice Jesús, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no sucede que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Jesús nos enseña aquí que nuestro ojo, nuestra perspectiva, nuestra visión espiritual, cómo vemos a Dios, cómo vemos a nosotros, cómo vemos la palabra de Dios, cómo vemos al mundo, eso es, de hecho, determina cómo será nuestra vida. Ahora, fíjense en el versículo 44 del mismo capítulo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima, no lo saben! Jesús acá reclama que los fariseos, porque su perspectiva es una que ignora su propia condición, como si estuvieran muertos por dentro, pero no se dan cuenta. Fíjense allí también en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Aquí Jesús nos cuenta una historia, una anécdota de dos personas que se acercan a Dios, se presentan a Dios delante, allí en el templo. Vamos a leer del 9 al 14. Dice así, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, sé misericordioso a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Cristo nos cuenta cómo el fariseo se confiaba tanto en su propia justicia que se jactaba en sus calificaciones humanas delante del Señor, mientras que el publicano a lo lejos no se sentía ni digno de acercarse tanto al Señor. Él expresaba en humildad sincera, reconociendo su falta de posición y por ende necesitaba la misericordia de Dios. Jesús es muy claro en resaltar lo que Dios busca y era muy claro en cuál actitud refleja una ceguera espiritual. Ese mismo fariseo no se daba cuenta de su condición. La razón que esto pasa, de hecho nos explica Pedro, que en la segunda epístola de Pedro, en el primer capítulo, que esto es en relación directa a la falta de crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 1, 8 al 9 nos dice: porque si estas cosas, y si leen más adelante, el versículo 3 al 7, estas cosas se habla del crecimiento que añadimos a nuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, a paciencia, todas esas cosas que tenemos
al crecer en la palabra de Dios, porque nos ha dado todo lo que necesitamos aquí. Eso es lo que está refiriendo en estas cosas. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no está creciendo en la palabra de Dios, añadiendo a su vida fruto espiritual, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando nos gastamos tanto, pensamos, ya soy un cristiano maduro, ya tengo lo que necesito, no soy como los demás, ya lo he alcanzado. Dios dice, eres ciego. Ciego a tu propia condición. Cuando vamos conduciendo, ¿sí? Aquellos que tienen autos, hay lo que se llama puntos ciegos. Y si yo miro directamente hacia mi costado, veo si hay un auto. Por el espejo retrovisor del medio y los de la punta, veo si hay alguien detrás mío. Pero hay un punto entre mi costado y atrás que es justo allí que yo no puedo ver. De hecho, si estoy extendiendo mi mano, mirando hacia adelante, ahí ya no puedo ver mi mano. Mi vista periferial se acaba allí. Entonces, de aquí hasta donde alumbra mi espejo retrovisor, hay puntos que no puedo ver. Esto se llama el punto ciego. Tienes puntos ciegos en tu propia vida. Tenemos puntos ciegos en nuestras propias vidas. Y cuando estamos ignorantes de eso o queremos ignorar y queremos decir, yo sé, yo lo veo todo, yo sé lo que me pasa y lo que no. En cierta forma sí, pero si es simplemente confiando en nuestra vista humana, nos perdemos de esos puntos ciegos, de esas faltas y debilidades. Y adivina qué, se llama punto ciego porque tú no lo puedes ver. Necesitas a alguien más que te diga, el mejor es Dios, quien te creó, nos ha dado su palabra. Y al ir creciendo en su palabra, nos va revelando en nuestras vidas esos puntos ciegos. Entonces, una sensibilidad a la palabra de Dios es algo esencial, sea por nuestra propia lectura, por enseñanza o por la exhortación y ánimo de un hermano fiel. Dios usa su palabra para revelar en nuestras vidas esos puntos ciegos. ¿Ha revelado alguno en tu vida en esta semana? El segundo peligro que queremos ver, y allí se pueden dirigir a Mateo 7, el segundo peligro es ser ciego a nuestra influencia a otros. Ahora, al querer ayudar a otras personas, no es posible ser de buena ayuda si no podemos ver nuestra propia condición, porque nuestra propia condición afecta nuestra perspectiva. Fíjense, Mateo 7, los primeros 5 versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?
Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En esos síntomas de ceguera espiritual, vimos uno que era muy capaz en identificar las faltas de otros, pero te pones a la defensiva cuando uno de los tuyos es resaltado. De eso más o menos está hablando este pasaje. Es imposible ser de ayuda y bendición, ánimo, exhortación a otros cuando tenemos una viga, ¿sí? Algo grande en nuestra propia perspectiva, un obstáculo a poder ver correctamente como para ayudar a otros. Jesús llama en Mateo 23, llama a los fariseos guías ciegos. Los llama así repetidas veces. Si en la serie vamos a referirnos varias veces aquí a Mateo 23, porque esencialmente Jesús a los fariseos le da con un caño. Ay de vosotros, dice una y otra vez. Y necesitamos referirnos aquí porque hay un pequeño fariseo que vive en el corazón de cada persona. Entonces aquí le dice, son fariseos ciegos, guías ciegos repetidamente, porque se enfocaban en las pequeñeces y las cosas rituales de la ley, mientras que ignoraban el punto grande de la ley, lo que Dios quería. Esto les hacía ignorantes a su propia condición y por ende incapaz de guiar a otros. Por ejemplo, el versículo 24 al 26 lo dice así: guías ciegos, que coláis el mosquito, tragáis el camello. Hablando de hacer enfocarse en algo chiquito y tropezarse sobre algo grande. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Vamos a meternos un poco más en este pasaje la semana que viene para ver el próximo síntoma del farivirus. Ya les di un poco de vistazo de lo que será. Pero la idea que le están errando al punto de la ley de Dios, porque se están enfocando en las cosas minúsculas y superficiales. Y de vuelta, si van a Lucas 6, el guía ciego, nos dice Jesús, solamente causará más devastación. El capítulo 6 de Lucas, versículo 39 al 42, dice así: y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Es lo que recién leímos en Mateo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Otra vez Cristo enseñando que nuestra perspectiva afecta nuestra influencia con otros. Ahora tengo una ayudante que me va, obviamente la ayudante ayuda, entonces me va a ayudar ahora en este momento. Mientras que yo me pongo estos lentes geniales que tengo. Ahora, esta es mi hija Elena, por los que no saben. Bueno, ¿con qué te puedo ayudar, hermosa hija mía? Y fuerte para que te puedan escuchar, ¿sí? ¿Cuál es mejor?
¿Cuál es mejor? A ver, tenemos allí el azul claro y acá tenemos azul oscuro. Entonces yo voto por el azul oscuro. No me digas que no es azul. Yo lo estoy mirando acá ahora. Yo sé, eso es azul claro, eso es azul oscuro. Pero no es. Vos necesitas confiar en mí. No, me estás diciendo, me estás reclamando que mi visión no es buena, que no es perfecta. Vos tenés que confiar en mí. Azul oscuro, azul claro, andar con el oscuro, eso va bien. El problema no era ella, el problema era mi perspectiva. Completamente azul. No pude, por mi perspectiva, ayudar correctamente a mi hija. ¿Cómo hubiera sido mejor? Bueno, si uno necesita anteojos, obviamente de ponerse uno que no esté tintado, manchado con algún color. Esto no está afectando el color para nada porque es transparente. Ahora, realmente no estamos hablando de cosas inconsecuentes, como elegir color de ropa. Y en serio, ustedes me conocen, los que me conocen saben que nadie me va a venir a preguntar a mí acerca de qué color va. Eso ya es mi esposa, mis hijas hacen mejor trabajo que yo en eso. Ya ahora puedo confiar en mis propias elecciones para mi ropa, entonces no he tenido que buscar tanto consejo de mi esposa como solía hacerlo. Pero no estamos hablando de cosas inconsecuentes como colores. Estamos hablando de la vida de nuestros hijos. Estamos hablando de la influencia de los compañeros de colegio, de los compañeros de trabajo. Están buscando respuestas a las preguntas de la vida, de los placeres, de los vicios, de las carreras, de la sexualidad, de lo que es el matrimonio, de lo que es la identidad. Lo que vale la pena perseguir, lo que va a traer verdadera felicidad. Y si nuestros ojos están bloqueados o obstruidos o de alguna forma afectados por una perspectiva errónea, entonces no podemos ayudarles correctamente. Para tener una visión clara, necesitamos filtrar todo por la palabra del que lo creó todo, la palabra de Dios. ¿Cómo ves tu vida en relación a Dios y su palabra? Realmente determina si serás de bendición y utilidad y ayuda a otros o si los llevarás a la misma ruina al cual te diriges. ¿Cómo está tu perspectiva? Si ves, por ejemplo, la ley de Dios, los mandamientos de Dios como una carga, en lugar de un deleite, encontrarás toda excusa para poder escaparte de ella, en vez de encontrarla como el deleite, el placer, el gozo que realmente es. Si ves a Dios como un aguafiestas, con todas sus reglas, para quitarte la felicidad, vas a terminar buscando felicidad en las cosas que finalmente causan daño, en lugar de encontrar a Él como tu fuente de gozo. Me encanta lo que dijo el autor John Piper. Dice, Dios no es un aguafiesta o un matagozo, literalmente dice. Simplemente se opone a lo que mata el verdadero gozo. Dios es la fuente del verdadero gozo.
Entonces cuando vemos a Él, cuando vemos a su palabra como deleite, como la fuente de nuestro gozo, Él nos enseña. Miramos a la perfecta ley de la libertad, como nos dice Santiago 1. Y Él nos enseña cómo manejar la vida, nos enseña la perspectiva correcta que debemos tener. Sé que tenés amigos, seres queridos, cuyo consejo lo valúas mucho. Pero la que debe tener prioridad es la palabra de Dios. El último peligro que vamos a ver, fíjense en Juan 9. Uno puede ser ciego a su propia condición, puede ser ciego también a su influencia a otros, pero también puede ser ciego a su único Salvador. En Juan 9, no vamos a leer todo el capítulo porque son 41 versículos, vamos a ver los últimos. Pero aquí les cuento la historia. Jesús sana a un ciego. Le había puesto lodo en los ojos y después le manda que se vaya a lavar al estanque de Siloé, a un estanque cercano. Cuando lo hizo, recibió la vista. Entonces, él fue sanado, pero no sabía cómo se veía el que lo sanó. Los fariseos se encuentran con él y se indagaron porque Jesús lo había sanado el día sábado, violando las leyes humanas que ellos habían desarrollado en su religiosidad. En una interacción casi cómica con los fariseos, el hombre previamente ciego da testimonio de su nueva condición y de quien lo sanó. Y termina siendo expulsado de la sinagoga por los fariseos, por los líderes religiosos. Y cuando Jesús se encuentra otra vez con el hombre, con la nueva visión, se presenta a él, porque no le había visto. Y tienen este increíble intercambio aquí en Juan 9, versículo 35 al 41. Dice así, Juan 9, 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. De acuerdo a Jesús, el hombre previamente ciego físicamente ya no era ciego espiritualmente porque había creído en él. Mas los que se jactaban de tener buena visión espiritual y aún tuvieron visión física, Cristo les resalta su ceguera espiritual. No reconocían su necesidad. Eran ciegos a la realidad del Hijo de Dios, el Mesías, parado frente a ellos. Más firmemente aún en Juan 12, citando Isaías 6, Jesús identifica que la ceguera de los fariseos es como tinieblas porque no creyeron en él. Dice, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando dio su gloria y habló acerca de él. Cuando todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ellos ignoraron el mismo Salvador prometido porque no cumplía con sus ideas preconcebidas del Mesías. No pudieron ver la gloria del Señor Jesucristo porque amaron más su propia gloria que la gloria de Cristo. La causa de este cegamiento espiritual es el adversario, Satanás. Segunda de Corintios 4 lo llama el Dios de este siglo. Dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás, el adversario, el Dios del siglo, ha cegado el entendimiento del hombre incrédulo para que el evangelio de Jesucristo quede encubierto. Qué situación pésima. Pero el pasaje no termina allí. De hecho, el versículo 6 nos dice que es solamente el poder de Dios que puede penetrar el entendimiento entenebrecido y alumbrar la gloriosa majestad del Salvador Jesucristo. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Imagínense un hombre flotando a unos kilómetros sobre el río de Iguazú, pero unos kilómetros de las cataratas. Entonces algunos espectadores en la orilla le gritan, ¡hombre! Ten cuidado porque en un par de kilómetros ya están las cataratas, necesitas hacerte a la orilla. Y él, complacido con su día, disfrutando del río, de la tranquilidad en ese punto del río, dice, yo sé lo que estoy haciendo, no se preocupe por mí, usted haga su vida y déjeme el mío. Un kilómetro más espectadores de la orilla gritándole, hombre, hay cataratas, y le están advirtiendo, estás en peligro, hacete a la orilla. Y él dice, no me digas que hacer esto es mi vida, yo me ocupo, vos ocupate de lo tuyo, voy a ir a la orilla cuando me plazca. Llega a medio kilómetro y otra vez los espectadores en la orilla diciendo, hacete a un lado, hacete a la orilla, y él ignorándolos, porque en su mente él sabe mejor. Pero ya llega a los 200 metros de las cataratas y es tan fuerte la corriente del río que no puede hacerse a la orilla. Y él gritando, ayuda, ayuda, ayuda. Pero ha ignorado toda advertencia que le ha podido ayudar hasta ese entonces. Ya no había más tiempo. Ya no había más lugar. Y el hombre cayó a su muerte. Una ruina total. ¿Reconoces en tu propia vida el peligro de la ceguera espiritual? ¿Estás andando asintomático? ¿Estás ciego espiritualmente sin ver al único Salvador? Solo el poder de Dios puede darte la vista nueva cuando miras con plena confianza a Jesucristo, quien murió en la cruz en tu lugar, quien resucitó al tercer día demostrando que Él era el Hijo de Dios y podía pagar por el perdón de tus pecados, ofreciéndote
ofreciéndote este regalo inmerecido de la gracia de Dios. De hecho, Efesios 1 lo dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestes. Si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, si crees que Cristo simplemente era un buen maestro, o un lunático, o un mentiroso, no es lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Yo te invito a ver la gloriosa majestad, el poder de Dios en Jesucristo, quien murió y resucitó por ti. Yo te invito a aceptarlo como tu Salvador, confiando plenamente en su obra en la cruz para salvarte y no en tus propias obras. Te invito a ver al hermoso Salvador. Te invito a verlo con los ojos de tu corazón. Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, de ser llamados los hijos de Dios. Vieron a Cristo, lo recibieron, creyeron en Él. Y mediante una simple oración, creyéndolo en tu corazón, donde admitís, ves tu propia condición pecaminosa ante Dios, sin la capacidad de poder salvarte en tu propia fuerza, le confiesas eso al Señor diciendo: Dios, soy un pecador y no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Pero luego crees en lo que Cristo hizo en la cruz por ti, diciendo: Señor, yo creo con todo mi corazón que Jesús, tu Hijo, murió en mi lugar y pagó por mis pecados. Y entonces confiesas tu condición, crees en lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso lo confiesas en oración al Señor, agradeciéndole por el regalo de salvación que te ha dado. De hecho, si acabas de orar de esa forma, te invito a comunicarte con nosotros. Te queremos ayudar a crecer espiritualmente, a conocerlo más aún. Cristiano, si ves a Jesucristo como tan solamente la persona que murió en tu lugar, enseñó buenas cosas, te salvó del infierno, si solamente lo ves así, terminarás viviendo sin experimentar su gracia y su poder en tu vida. Pero si Él es para ti, aún más, si es el Señor de tu vida, y buscas servirle, agradarle a Él en tu vida cotidiana y crecer en el conocimiento de Él, impactará tu vida aún más. Y puedes decir juntamente con Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No seas ciego al Salvador. ¿Estás ciego espiritualmente sin considerar tu influencia a otros? Sea intencionalmente o no, estás influenciando y guiando a otras personas hacia el bien
o hacia la ruina en su vida con el Señor. Juan nos enseña que el verdadero amor hacia otros, el buscar su bien, es lo que nos ayuda a permanecer en la luz para que no haya tropiezo. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Otra vez John Piper lo dice así: si vives con alegría para alegrar a otros en Dios, tu vida será difícil, tus riesgos serán altos, pero tu alegría será plena. No seas espiritualmente ciego a tu influencia con otros. Finalmente, ¿estás inconsciente de tu propia condición? Debes examinar tu propio corazón con una sinceridad humilde, pues allí es donde Dios te muestra su gracia. Salmo 34, 18 nos dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sé dispuesto a recibir instrucción de parte de Dios y seguir creciendo en su palabra. De seguir, como 2 de Pedro nos dice, de añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago nos anima a mirar a la perfecta ley de la libertad y ser obedientes a lo que vemos. Y así nuestra vida será bienaventurada por Dios. Padre, te pido que nos des los ojos para ver nuestra propia condición, que nos des los ojos para ver cómo es que estamos influenciando a otros, que nos des los ojos para apreciar nuestro Salvador Jesucristo. Si hay uno en esta mañana que está escuchando, está viendo y es tocado por tu palabra, Señor, para convertirse a Cristo, de abrazar la hermosura del Salvador, quien murió en su lugar y resucitó el tercer día. Te pido que hagas una obra en sus vidas, que se comuniquen con nosotros, así podemos estar ayudándolos a crecer aún más en Jesucristo. Gracias por tu palabra que nos revela quién es, lo que ha hecho y cómo eso puede afectar, ayudar y bendecir nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ver con tus ojos, viendo a otros con tu amor, viendo el pecado en lo más feo que es, no disfrazándolo, engañándonos a nosotros mismos. Ayúdanos a ver las consecuencias que trae, que sean advertencias para nosotros. Ayúdanos a ver cómo afecta a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros compañeros. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a reconocer nuestra propia condición y buscarte en humildad sincera,
acudiendo a tu misericordia y ayuda. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Que Dios les bendiga y les ayude a no andar asintomáticos.